Bienvenidos amigos a nuestro curso sobre la Sagrada Escritura de este día. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros cristianos y algunos de los primeros documentos que se escribieron en la historia de la Sagrada Escritura. Saben ustedes que, contrario a lo que muchas personas pensarían, los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron algunas de las cartas, sobre todo dos de las primeras cartas del apóstol San Pablo, las llamadas cartas escatológicas o cartas a los tesalonicenses. Fueron los primeros escritos que se pusieron por escrito, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a ver una iglesia que es fundada por Cristo, anterior a todo lo demás, anterior casi 400 años a la Sagrada Escritura, tal como nosotros la conocemos hoy. Podríamos hacernos la pregunta del millón. ¿Qué sostuvo a la iglesia durante 400 años antes del concilio ecuménico de Hipona, concilio católico, en el cual se define el canon del Nuevo Testamento? ¿Qué sostuvo a la iglesia? ¿Acaso mandó Cristo a predicar con la Biblia? Ustedes revisen, no fue así. ¿Acaso Cristo mandó a regalar Biblias en algunos lugares? No fue así. La Biblia surge como acción del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y va a dar lugar a esto en el Concilio Ecuménico de Hipona en el año 393, cuando los obispos de la Iglesia Católica definen los 27 libros del Nuevo Testamento. Ustedes fácilmente podrían preguntar a una persona que pertenece a otra realidad, otra realidad cristiana o no cristiana, ¿quién hizo los libros o quién definió la autenticidad de los libros de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento? Y podrán haber muchas versiones, pero la historia no miente. La historia nos dice que fue la Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico de Hipona, en el año 393. Y la iglesia que fue fundada por Cristo fue enviada por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Jesús lo dice también, todo lo que yo les he enseñado. Y nos dice San Juan en su último capítulo, en su Evangelio, nos dice, si escribiéramos o dijéramos todo lo que Cristo nos dijo e hizo aquí en la tierra, no alcanzaría el mundo para contener los libros. ¿Cuántas cosas fueron a predicar los apóstoles, los discípulos, la primera generación de cristianos? Fueron a predicar todo aquello que Cristo les había enseñado. Luego ya, la acción del Espíritu Santo en la iglesia definirá en el año 393 cuáles son los 27 libros inspirados por Dios del Nuevo Testamento. Y vamos a analizar qué libros son. ¿Cómo está compuesto este Nuevo Testamento? Porque la iglesia surge en un periodo histórico en que hablaremos de grandes personajes. Hablaremos de la predicación de los padres apostólicos, de los padres apologetas, que fueron los primeros discípulos de los apóstoles en predicar el Evangelio por todos lados. Hablaremos de un personaje emblemático en la Sagrada Escritura y en la historia de la salvación, Pablo de Tarso, conocido por su nombre original, Saulo, que es una fonética griega del nombre hebreo Saúl o Shaul. Primer nombre o nombre del primer rey de Israel, el rey Saúl. Y Pablo, al ser de la tribu de Benjamín, igual que el rey Saúl, pues sus padres que viven en Tarso, en una zona griega, le van a poner como miembro de la tribu de Benjamín y como también israelita, le pondrán el nombre de ese antiguo personaje. Pero Pablo en su conversión decidirá usar su nombre como ciudadano romano, el nombre de Paulus o Pablo, que significa pequeñito o pequeño. Ese es el nombre que él va a utilizar después de su conversión.
Y esta figura será emblemática. ¿Por qué? Porque al ser ciudadano romano, al manejar los idiomas de aquel tiempo, él hablaba hebreo y arameo seguramente, hablaba el idioma griego porque la ciudad de Tarso era una ciudad con mucha influencia griega, hablaba latín seguramente también. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano y tenía que hablarlo. Imagínense, o sea, se le abría el mundo. Además, el hecho de ser ciudadano romano le abría las puertas para todos los lugares donde él quisiera ir, sin necesidad de ningún salvoconducto. Luego sabremos que Pedro va a ir a Roma, va a ir a predicar a Roma. Nadie de los que estaban predicando en Roma habían conocido a Jesús, y entonces invitan a Pedro para que Pedro vaya y muera en la ciudad de Roma, crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Jesús se lo dijo, ¿verdad? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, pero cuando llegues a viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Esta figura de Pablo de Tarso y de Pedro en la predicación del Evangelio son emblemáticas. Por eso son las columnas sobre las que se edificó la ciudad de Roma y el cristianismo romano. Pablo, llamado Saúl, o Saulo en la fonética griega, Pablo, que significa pequeño o pequeñito en su nombre como romano, va a abrir el mundo, será la punta de lanza para conocer el Evangelio en todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo me refiero a todo lo que en aquel tiempo era el mundo conocido, todo lo que dirigía la ciudad, el Imperio Romano. Estamos hablando de Europa, Asia y África. Todo el contorno del mar Mediterráneo. Pablo va a hacer 4 viajes. El primero, muy probablemente, no dirigido por él, sino por Bernabé, pues el primer lugar que ellos visitan, los 3 primeros viajes de Pablo van a tener como punto de salida la ciudad de Antioquía de Siria, el lugar donde a ellos les pusieron por primera vez el nombre de cristianos. En este lugar, en Antioquía, Pablo va a dar inicio a sus 3 primeros viajes. El primero de ellos, muy probablemente no dirigido por él, sino por Bernabé, porque tienen como primera escala la isla de Chipre en el mar Mediterráneo. En el tiempo de la predicación paulina, la isla de Chipre era un lugar muy poco poblado, tenía ciudades muy pequeñitas, pero con una tremenda influencia judía y sobre todo de la tribu de Leví, o sea, de la casta sacerdotal. Y por eso en este lugar, ¿verdad? En la isla de Chipre, Pablo va a tener que predicar en ciudades y en pueblitos muy pequeños. Hoy la isla de Chipre, ¿verdad? Muy poblada, una parte pertenece a Turquía y otra parte pertenece a Grecia, pues en ese tiempo nada que ver. Señal inequívoca de que Pablo no dirigía el primer viaje es que se enfoca en ciudades muy pequeñas. Si ustedes se fijan, el resto de los viajes de Pablo, Éfeso, Galacia, Esmirna, Pérgamo, Tesalónica, Filipos, Grecia, Corinto y la misma ciudad de Roma. Pablo siempre veía el efecto multiplicador en sus visitas y veía cómo podría tener mucho más impacto visitar una ciudad grande que visitar una ciudad pequeña. Y entonces pues se enfocaba en eso. En este viaje muy probablemente quien le sirvió de padrino en su conversión, Bernabé, era quien dirigía, y Bernabé, sabemos nosotros hoy en día, que era oriundo de la isla de Chipre. Entonces a él le interesaba muchísimo que sus paisanos recibieran el Evangelio. Y por eso es el primer lugar que se visita. Luego visitará Asia Menor en el primer viaje, y en el segundo y tercer viaje visitarán la parte de Turquía, la parte de ex República Yugoslava, lo que antes se conocía como Macedonia, y la zona de Grecia. Luego, en el cuarto y último viaje, siendo prisionero, después de pasar
2 años preso en Cesarea Marítima, va a visitar la ciudad de Roma, ¿verdad? Seguramente ya lo había hecho en otras ocasiones antes de su conversión. Entrará a la isla de Sicilia, ¿verdad? Pasará por Mesina, luego pasará a la península itálica y llegará a la ciudad de Roma, donde tendrá 2 tipos de prendimiento. El prendimiento domiciliar, que lo tuvo junto a un soldado en una casa en la ciudad de Roma. De ahí se dice que hubo un pequeño espacio que él aprovechó para ir a Tarragona, a España, cerca de la zona de Cataluña, a predicar. Allí en esa zona de Tarragona hay un montón de vestigios arqueológicos, históricos, de la visita de Pablo a ese lugar. Y aunque la Sagrada Escritura no lo menciona, sí es un elemento de la tradición de la iglesia que Pablo visitó esa zona. Luego regresó a la ciudad de Roma y ahí fue ya arrestado, fue enviado a la prisión mamertina, que era un lugar donde llegaban los peores delincuentes de la ciudad de Roma, y ahí pues fue condenado a muerte por Nerón y fue decapitado en el lugar que se llama Las Tres Fuentes, Las Tres Tabernas, y hoy se llama San Pablo Extramuros, porque estaba fuera de las murallas de Roma. ¿Cuál es la producción literaria que tiene San Pablo en la Sagrada Escritura? Tiene las grandes epístolas o cartas doctrinales, carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los gálatas, tiene las cartas de la cautividad, Efesios, Filipenses, tiene las cartas pastorales, Tito y Timoteo, y las cartas escatológicas, que son las cartas a los tesalonicenses. Las cartas de Pablo, estimados amigos, tienen una característica muy importante, o podríamos decir 2 características muy importantes. Una es que tiene un remitente, Pablo de Tarso, y tiene un destinatario, y ese destinatario es Tesalónica, es Tito, Timoteo, Corinto, Roma, Éfeso, Galacia. Tiene un destinatario y tiene un remitente. Y además de eso, son 13 cartas. Estas 13 cartas tienen la característica grande de ser influenciadas por un mismo autor, aunque los documentos hayan sido escritos posteriormente por algunos de sus discípulos. ¿Cuáles son las cartas de Pablo? La carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, las 2 cartas a los tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón, que solo tiene un capítulo y que está destinada a este personaje, Filemón, discípulo de Pablo, a quien le remite a su esclavo Onésimo. Estas cartas tienen un destinatario y un remitente y están escritas por Pablo. Aquí, entre las cartas paulinas y las cartas católicas, hay una carta que es la carta a los hebreos, que muchos la ponen como con la autoridad de Pablo. Sin embargo, sabemos que no fue escrita por Pablo. Lo más probable es que haya sido escrita por uno de sus discípulos. Y lo que mayormente se cree es que fue escrita por este famoso discípulo, Bernabé, que era de la tribu de Leví, y que escribe la carta esta a los hebreos con el mensaje de Cristo, sumo sacerdote de Israel. O sea, un tema sacerdotal. Por eso se le atribuye a él. Y por eso no la pondremos ni en la categoría de las cartas paulinas, ni en la categoría de las cartas católicas, sino la pondremos en un punto intermedio. Primero, porque tiene un destinatario, o sea, está dirigida a la comunidad hebrea de Chipre, pero no tiene un remitente, no se sabe quién la escribe.
si fue Lucas, Tito, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolo o algún otro de los discípulos de Pablo que estuvieron con él y que fueron sus mensajeros, los dejó como obispos en algunas regiones. No lo podemos saber ni lo podemos determinar. Entonces, la iglesia les otorgó el orden que en el Nuevo Testamento tienen actualmente. Ustedes pueden preguntar a una persona no católica por qué las cartas de Pablo tienen ese orden. Y seguramente no se los podrán decir. Pero si preguntan a un católico, a un sacerdote de la iglesia, a una persona bien formada, seguramente les dirá, sí, se puso de mayor a menor. De las cartas de mayor extensión a la carta de menor extensión, que es la carta a Filemón. Ese es un orden que decidió darle el Concilio Ecuménico de Hipona. Luego también, pues estas cartas, ¿verdad?, fueron difundidas y enseñadas y fueron, podríamos decir, los primeros escritos, muchas de ellas, del Nuevo Testamento. Luego entramos a las cartas católicas. Las cartas católicas, como su nombre dice, son cartas universales, que lo más probable es que sean cartas circulares y por esa razón no tienen un destinatario específico, solo tienen un remitente. Las cartas católicas son 7 y están en este orden: Santiago, Pedro y Juan. Y luego como anexo Judas, una carta. Y algunos dirán, ¿por qué no le pusieron Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Juan y Santiago, sino Santiago en primer lugar, Pedro y Juan? Porque en una de sus cartas San Pablo describe que Santiago, Pedro y Juan son las columnas de la Iglesia Católica. Solo por ese indicio, el Concilio de Hipona definió dejarlas en ese orden y poner al final la carta de Judas Tadeo y luego la carta del Apocalipsis. Estas cartas católicas tienen un remitente y no tienen destinatario porque son cartas de tipo circular que fueron enviadas a toda la Iglesia universal, a toda la catolicidad de la Iglesia en aquel tiempo. Pues saben ustedes, católico significa universal. Están atribuidas a varios personajes, aunque no necesariamente sean sus autores reales. Estas cartas son documentos importantes de la Iglesia, quedaron en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nos orientan cómo vivir la fe y nos sirven para poder explicar cómo los apóstoles y sus discípulos pues también nos trataron de enseñar cómo era la fe en aquel tiempo. Luego tenemos uno de los libros más complejos de la Sagrada Escritura, que es el libro del Apocalipsis, y que Apocalipsis viene de una palabra griega que significa desvelar o revelar. ¿Qué significa revelar o desvelar? Significa quitar el velo. Y según el doctor Scott Hahn en su libro La Cena del Cordero, ¿verdad? San Juan se inspiró para poner el libro o el nombre de Apocalipsis a su último libro, se inspiró en la boda judía. ¿Por qué? Porque en las bodas judías, la mayor parte de casos, los novios no se conocían, eran arreglos que habían hecho sus padres. Y entonces, cuando el novio, antes de consumar el matrimonio, levantaba el velo de la novia, entonces se daba el Apocalipsis. El novio se daba cuenta con quién se había casado. Y por eso aquí en este libro, que es un libro escrito en el contexto de la persecución de César Domiciano, en este libro San Juan nos mostrará el verdadero rostro de Cristo. El rostro que Cristo quiere que conozcan todos sus seguidores que están siendo sometidos a esta persecución iniciada por el emperador César Domiciano. Y este libro del Apocalipsis pues trae varios elementos, símbolos, metáforas, símiles, números, que vienen a nosotros como claves de guerra. Tiene un antecedente en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel tiene un antecedente que las Biblias protestantes no tienen,
¿Qué relata el libro de Daniel? La guerra de los hermanos macabeos contra las fuerzas seleucidas, dirigidas por el rey Antíoco Epifanes, que recuerdan ustedes que es uno de los generales de Alejandro Magno, y que a la muerte de Alejandro Magno, pues los generales del imperio se van a dividir el reino, y Antíoco y los llamados seleucidas se apoderan de la zona de Siria, y luego se apoderarán del Medio Oriente, se apoderarán de la zona de Israel y Jordania. Hay símbolos y signos que aparecen en el libro del Apocalipsis que no son lo que quieren decir, que cada uno tiene un significado profundo y teológico, como por ejemplo el sol que se hace negro. El sol es Dios, la oscuridad es la persecución que están viviendo, la luna que se hace roja, la luna es la iglesia, lo rojo es que está siendo martirizada, los relámpagos que caen del cielo y golpean la tierra e iluminan todo es la palabra de Dios, y los terremotos son los cambios generacionales, los cambios de monarquías, de gobiernos que vive la tierra y que van dando lugar a nuevas realidades en el mundo conocido. Nos toparemos con dos bestias, una bestia que sale del agua, del lugar donde vivían los demonios, otra bestia que sale de la tierra. Esta bestia que sale del agua con 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos son el poder, las cabezas están coronadas, significa que pertenecen a unos reyes. Los historiadores tratan de ver a quién se refiere y ven que es la dinastía herodiana que tiene 7 reyes. Y que quienes le dieron el poder a la dinastía herodiana, los césares romanos, ¿verdad?, que estuvieron detrás de ellos. Y la bestia que sale de la tierra se parece al cordero, se viste como el cordero, tiene la piel del cordero, pero no habla como el cordero. Y sale de la tierra de una realidad religiosa. El libro del Apocalipsis, amigos, y como esto es un curso donde vamos a tratar de motivar a leer y a que ustedes se conecten con nosotros en los cursos que tendremos posteriormente, donde profundizaremos mucho más acerca de estos temas. Esto lo dejo nada más como una pequeña introducción, como una motivación para que no le tengan miedo a este libro, al Apocalipsis, ni a ningún libro de la Biblia. Todos están escritos con un sello, el amor de Dios hacia todos nosotros.